La verdad es que cuando Alejandro me llamó para participar en estas jornadas, bueno, pues no sabía muy bien cuál podía ser mi aportación. La verdad es que sí, yo estuve aquí 28 años, pero interviniendo en los directores con los que yo he trabajado, pues bueno, me parecía que no sabía muy bien qué podía decir yo, porque mi papel ha sido el de ser subdirector, no el de ser el director de la institución, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió el asunto de Berruguete, porque todos saben que yo he estado muy ligado con Berruguete de una manera o de otra, y luego aparte me parecía que de alguna forma era hacer un homenaje al propio Berruguete, porque ha sido una figura que ha estado intrínsecamente ligada con la historia del museo. Entonces, utilizarlo como un Virgilio que nos fuera guiando por esta historia de la institución desde sus orígenes hasta ahora, bueno, pues podía ser un buen motivo para ir viendo cómo el artista se terminó de alguna manera identificando con la propia institución, y casi si tuviéramos que cerrar los ojos y pensar en algo que nos llevara al Museo de Escultura, pensaríamos en una escultura de Berruguete, ¿no? O por lo menos en líneas generales. Y naturalmente lo habría con esta imagen que ven aquí de este cartel, de esa serie que se hizo en los años 30, pintado por este pintor, por Eduardo Santonja Rosales, del que afortunadamente hay 2 ejemplares en el museo, uno en castellano y otro en alemán, porque se editó en varias lenguas. En los años 30, precisamente en el momento en el que Berruguete estaba como de plena actualidad, porque en 1927 Ricardo de Orueta, que fue nuestro gran benefactor y esa figura que nunca será suficientemente reivindicada en relación no solamente con el museo, sino en general con las bellas artes en España, acaba de publicar la monografía sobre Berruguete, una monografía además bilingüe en español y en francés, que ponía al escultor en otra dimensión internacional, ¿no? Que le daba otro nivel. Y es muy revelador. Antes hablaba Jesús del tema de los nombres del museo, que ya en los años 30, cuando todavía estamos hablando del Museo Provincial de Bellas Artes, aquí se utilice en la parte del faldón del cartel ese nombre de Museo de Escultura Polícroma Castellana, ¿no? Es decir, algo se estaba ya moviendo antes de que el nombre se consolidara cuando el museo se instaló en San Gregorio con esa nueva denominación, ¿no? Y bueno, ahí ven que los protagonistas, naturalmente, del cartel son 2 Berruguetes, ¿no? Y 2 Berruguetes casi esenciales: el Sacrificio de Isaac y el San Sebastián en segundo plano, con 2 visitantes que están contemplando las imágenes. Vemos incluso un pequeño detalle de la museografía con una peana, de las peanas antiguas que se conservaban del museo, y cómo están los 2 con esos atuendos años 20, viendo la imagen, incluso con su guía, con su Baedeker rojo en la mano, ¿no? Para informarse sobre la estatua, sobre la escultura, para conocer más detalles sobre el mismo, ¿no? Por eso la imagen me parecía que podía ser interesante para arrancar con este planteamiento. La verdad es que Berruguete estuvo representado en el museo desde sus mismísimos orígenes, sobre todo a partir de un conjunto tan espectacular como el retablo de San Benito, ¿no? Realmente no hay en el museo berruguetes de diferentes lugares, ¿no? Demasiados berruguetes de diferentes lugares, pero el retablo de San Benito tenía tanta potencia que desde el primer momento llamaba la atención el hecho de que las esculturas y las pinturas se hubieran llevado del convento de San Benito en el primer momento de la desamortización al viejo Museo de Santa Cruz, ¿no? Aquello, bueno, pues de hecho estaba mostrando la importancia que tenía el artista, en un proceso que fue un proceso realmente azaroso y muy, muy complejo, ¿no? Saben que primero se trasladaban las esculturas y las pinturas al museo, y casi 40 años después se iba a buscar la arquitectura a la iglesia, ¿no? Por lo tanto, se habían perdido muchos elementos, se había perdido mucha arquitectura. Afortunadamente solo se perdió una escultura, ese
esa que les muestro ahí, que es la que está actualmente en el Victorian Albert Museum de Londres, ¿no? Pero todas las demás, por fortuna, se conservaron en la colección del museo. Se levantó entonces por el arquitecto Iturralde este croquis, ¿no? Que sirvió después para utilizarlo como fuente o como punto de partida para las diferentes reconstrucciones, ¿no? Veíamos hace un instante algunas de las imágenes de las salas destinadas a Berruguete y a los otros artistas en esa especie de caos característico de los museos del siglo XIX, ¿no? Y sobre todo de un museo como el nuestro, que no nació como otros, como el Prado, como fruto de una selectísima colección real, sino como un lugar de aluvión, ¿no? Donde recoger esos objetos que habían naufragado después de la desamortización y que no sabíamos dónde meterlos, ¿no? Entonces los objetos se acumulaban de una manera desordenada, y yo creo que todo esto influyó mucho en lo que fue también la percepción de la escultura española fuera de nuestro país, ¿no? Los viajeros recorrían las salas de nuestro museo y realmente se quedaban, la mayor parte de ellos, especialmente los de Centro Europa y los del norte, de mentalidad protestante, horrorizados, ¿no? Es decir, salían de aquí espantados por la sangre, por la acumulación de los objetos, ¿no? Bueno, todo esto yo creo que tuvo mucho que ver en la fortuna historiográfica de la escultura fuera de España en esos primeros años, ¿no? Y naturalmente Berruguete ocupaba un lugar de honor, ¿no? Berruguete había sido un escultor identificado con el genio nacional, ¿no? Un escultor que había estado en Italia, que había estado con Miguel Ángel, que era mencionado por Vasari, es decir, que salía en todos los elencos, ¿no? Es decir, alguien lo suficientemente importante como para que, con motivo de visitar Valladolid, se vieran las salas donde estaba Berruguete y se admirara a Berruguete, ¿no? Y aquí ven cómo se exponían esos objetos efectivamente de una manera absolutamente caótica, o con esos planteamientos tan atrevidos que hoy nos parecerían verdaderamente aberrantes, ¿no? Es decir, cortar las columnas para utilizarlas como pedestales de las propias esculturas, o utilizar los elementos de los arquitraves, ¿no? para construir peanas, ¿no? Y sin embargo, esta sala ya tiene como una especie de coherencia, y ahí es todo Berruguete lo que vemos ahí, ¿no? Hay una intención de que seguro que estaban orgullosísimos de haber inaugurado esta sala en el momento en el que se hizo en Santa Cruz, ¿no? Bueno, el traslado a San Gregorio en los años 30 trajo aparejada a continuación la adquisición de otro conjunto importantísimo, que fue el retablo de la Mejorada de Olmedo, ¿no? Un retablo en el que se intervino para corregir esa ampliación que se había hecho en el barroco del tabernáculo y del expositor, que estaban colocados en el centro, siguiendo las modas del momento, buscando esos criterios puristas de recuperar el esquema que había tenido el retablo en su planteamiento original, ¿no? Y la verdad es que esto sirvió para vestir la capilla y para colocar un retablo en la capilla, y un retablo de la dignidad y de la importancia que tiene no solamente en la historia de Berruguete, sino también en la propia historia de la retablística, ¿no? Es decir, un conjunto que él hacía recién llegado de Italia, recién regresado de Italia, y que suponía una inclusión del artista en una nueva tipología que no había practicado con anterioridad, ¿no? Y al lado de un escultor como Vasco de la Zarza, es decir, asimilando también lo que sucedía en su entorno más inmediato y plegándose a lo que reclamaba la clientela, ¿no? Que era ese mundo del retablo y de la escultura pensada para el retablo. Por lo tanto, esos dos hitos, las 3 salas dedicadas al retablo de San Benito y la capilla con el retablo de la Mejorada, se convertían en 2 faros para la presencia de Berruguete dentro de la colección permanente del museo. El año 33, con la inauguración del nuevo museo, con esa nueva denominación de Museo Nacional de Escultura en San Gregorio, llevó aparejada también una renovación museográfica importantísima, ¿no? Muy vanguardista, muy novedosa. Desgraciadamente no tenemos demasiados datos sobre cómo se abordó esa reforma, pero se conserva alguna fotografía que lo que permite es entender la modernidad del planteamiento, ¿no? Si recuerdan lo que veíamos antes en Santa Cruz, no tiene nada que ver con esa imagen, ¿no? Berruguete seguía siendo
un fetiche del museo, ¿no? Y ahí ven hasta en las propias guías la figura del San Sebastián era como un elemento de llamada para el visitante, ¿no? O para el que quisiera entrar en contacto con el museo. Y aquí se produjo un efecto muy interesante desde muchos puntos de vista en lo que tiene que ver con la actividad de un museo, ¿no? Que fue la reconstrucción del retablo en las tres primeras salas de San Gregorio, ¿no? Una reconstrucción en la que tuvo muchísimo que ver el arquitecto Constantino Candeira, que se implicó en un proyecto investigador que no nacía de él también, porque ese planteamiento del adanismo no nos gusta casi nada, y hay que pensar que todas las cosas vienen de atrás y que esto es una carrera de relevos y que las cosas se van sumando, ¿no?, unas a las otras. Y de hecho, Candeira estaba también utilizando todo lo que se había investigado previamente, todo lo que habían hecho los grandes historiadores de la escultura en Valladolid, como Martín Monzó, como Agapito y Revilla, que habían trabajado muy profundamente sobre el mundo de Berruguete. Perdón, que me estoy atragantando. Bueno, pues les decía que Candeira puso en marcha la reubicación del retablo de San Benito en esas tres salas iniciales con un planteamiento verdaderamente novedoso, ¿eh? Estudió en profundidad los restos del retablo, cómo había que reconstruirlos, cómo había que plantearlos, es decir, se metió a fondo en el tema. Fruto de ello fue esta pintura de Mariano de Cossío, que durante muchísimos años hemos conocido todos en las salas, porque era la manera de conocer visualmente cómo era el retablo, ¿no? Cómo todos aquellos restos se recomponían de alguna manera en su ubicación original, ¿no? Aquí ven alguna foto antigua de cómo en aquellos momentos se planteó esa reconstrucción de la venera que después pudimos hacer andando el tiempo, pero todo fruto de ese estudio y de esa... es decir, Berruguete se convirtió también en un laboratorio para la evolución en la historia del museo, en la historia museográfica de nuestro museo, ¿no? Bueno, naturalmente en los años 60, en el año 61, con motivo del centenario de la muerte, del cuarto centenario de la muerte de Berruguete, se celebraba una gran exposición en el Casón del Buen Retiro, monográfica, dedicada al artista, ¿no? Fue otro punto de inflexión también en el conocimiento del artista y en la proyección del propio Museo Nacional de Escultura fuera de Valladolid, ¿no? El Casón del Buen Retiro se estaba dedicando, o había comenzado del año anterior, a hacer exposiciones de gran calado, y esta fue una de las importantes, ¿no? Les traigo algunas imágenes de del nodo, cómo salió la exposición del Buen Retiro reflejada en el nodo, con las autoridades que van a inaugurar la exposición, la colocación de las piezas, la museografía y algunos elementos verdaderamente sorprendentes, como el retablo de Santiago, ¿no?, que se lo llevaron entero al Casón del Buen Retiro y lo trasladaron. Claro, así estaba cuando lo restauraron hace poco tiempo, lleno de puntas y de clavos, porque claro, al regresar de Madrid, pues lo pudieron montar como lo pudieron montar, ¿no? Bueno, pues aquí ven algunas de las imágenes antiguas de cómo estaba colocada y traigo intencionadamente la foto en blanco y negro, ¿no?, para que vean cómo está y cómo hemos conocido muchos de los que estamos aquí, cómo estaba instalado el retablo. Realmente hoy lo vemos con ese aspecto, ¿no?, oscuro, triste, pero realmente fue un planteamiento expositivo novedoso, diferente, con aquellas peceras que estaban delante para iluminar desde abajo el retablo, para no estar... para resolver el problema de iluminar desde los artesonados, que siempre ha sido un problema en este museo, ¿no? De qué manera se manda la luz desde arriba. Bueno, les traigo otra foto también con este color de estos entelados de las paredes, que fue realmente algo innovador y algo muy novedoso en la estructura museográfica del propio museo. Naturalmente se pasó todo de moda y había que cambiarlo, ¿no? Y ahí ven algún detalle
terrible, ¿no? Como era el asunto de la calefacción, ¿no? Y ven los radiadores que hemos conocido en la sala, que obligaban a estar colocando humidificadores permanentemente porque aquello secaba el ambiente hasta extremos insospechados. Y bueno, aquello, afortunadamente se reformó todo y se solucionó. Bueno, natural, en la inauguración de Villena, cuando en ese proceso que yo sigo pensando que no es porque yo formara parte del proceso, pero y lo digo con toda la humildad del mundo, pero me parece que fue un proceso verdaderamente heroico y no sé si se ha hecho en muchos otros museos, que mientras se abordara la obra de San Gregorio, los visitantes tuvieran la oportunidad de seguir viendo el Museo Nacional de Escultura en la selección que se hizo en el Palacio de Villena. Sinceramente, eso no sucede normalmente. Lo normal es que se eche el cerrojazo y el museo permanezca cerrado 5 o 10 años, ¿no? Pero aquí se hizo, es decir, el museo estuvo cerrado apenas un mes. Es decir, se hizo el traslado y todo se trajo a Villena, una selección de obras, y naturalmente las piezas de Berruguete tenían su protagonismo y tenían 2 salas importantes con una museografía sencilla, muy escueta, ¿no? Muy austera, pero que hacía que las obras tuvieran peso por sí mismo, ¿no? Y de hecho estas peanas voladas se han estado utilizando durante mucho tiempo e incluso me parece que se han prestado a algún sitio, se han donado a algún sitio para que se sigan utilizando, ¿no? Este proceso de la obra, el proceso de la obra en San Gregorio, pudimos irlo empleando también para otros aspectos, ¿no? Otros aspectos que están intrínsecamente ligados con una institución como es un museo, ¿no? Que era tanto la investigación como la restauración como la difusión, ¿no? Es decir, había que ir tocando diferentes palos y fuimos aprovechando ese aspecto, y de nuevo Berruguete, como lo había sido en los años 30, volvió a ser otro laboratorio de ensayo, ¿no? Entonces conseguimos llevar a cabo un proceso de investigación que nos arrojó muchos más datos sobre lo que había sido el retablo, sobre lo que había sido iconográficamente el retablo, pero también sobre lo que había sido estructuralmente el retablo, ¿no? Aquí les enseño una de las fotografías con las que trabajamos a partir de los esquemas que, volviendo locos a Paz y a Javier, sobre todo a los fotógrafos del museo, especialmente a Paz, yo le di muchísima guerra pues haciendo estas reconstrucciones para ver de qué manera, aquello era como poner todos los cromos encima de la mesa e ir empezando a combinarlas, ¿no? Para ordenarlas, pero claro, ese trabajo de la investigación no se puede quedar metido en una cápsula, ¿no? Porque nosotros, nuestro objetivo es que el trabajo que hacemos se conozca y se disfrute o se aprenda de él, ¿no? Y nos sacamos de la manga esta actividad que eran las funciones del museo que hacíamos en la capilla, ¿no? Con escasísimos medios, como pueden ver ahí, es decir, un panel que hizo Fernando, el oficial de mantenimiento, y que nos permitía ir sacando alguna pieza e ir contando esas historias donde íbamos dando avances del proceso que se iba llevando a cabo en el museo, ¿no? Los había dedicados a la investigación, como ven aquí, pero como al mismo tiempo se estaban restaurando las piezas, aquí ven en qué estado estaba el San Benito, ese fetiche del museo estaba en este estado, y se acometió la restauración del mismo simplemente levantando los barnices oxidados, porque no se hizo nada más que levantar los barnices oxidados y consolidar la pieza, no se intervino nada más, ¿no? Pero bueno, aquí ven la memoria de la restauración es siempre muy frágil y casi siempre nos olvidamos de cómo estaban las piezas antes, ¿no? Parece que siempre las hemos visto restauradas. Y estas imágenes ayudan a entenderlo de otra manera. Y también se daba a conocer en estos paneles, ¿no? Que contábamos en la capilla, pues poniendo una pieza restaurada y otra sin restaurar para que se entendiera por dónde iban los tiros. Y aprovechando también el tema de la obra, se hizo una exposición temporal en la que Berruguete volvió a ser protagonista otra vez, ¿no? Es decir, la portada del catálogo era una de las sibilas de Berruguete. Una exposición espléndida, con un
un alarde de exposición ocupando la lonja de Zaragoza, que pagó la Caja Inmaculada de Zaragoza, y como el museo estaba cerrado y solamente estaban la selección de obras que teníamos en Villena, se pudo disponer de otras muchas obras para llevarlas a este espacio, ¿no? Y como siempre sucede, las temporales sirven muchas veces de ensayo para las permanentes, ¿no? Y con muchas de las cosas que colocamos aquí y que llevamos de Berruguete, que tuvo un excepcional protagonismo, ven allí el Calvario del retablo de San Benito, que naturalmente no podía estar expuesto aquí, pues se estudió y se planteó formas con las que después terminaríamos exponiendo las esculturas en la permanente, ¿no? Bueno, para eso naturalmente se llevó a cabo un estudio también muy pormenorizado, aparte de la restauración que estaba haciendo Carmen Battenberg de las esculturas independientes aquí en el taller del museo. Se contrató a una empresa, la empresa Pátina, que fue la encargada de hacer el montaje arquitectónico de los restos del retablo en las salas, ¿no? Fue realmente impresionante llevar a cabo todo aquel proceso viendo cómo habían sido los criterios de restauración que se habían empleado en los años 30, si se respetaban o no se respetaban aquellos criterios, el utilizar la madera en su color, el comenzar a emplear elementos de resina para reconstruir los relieves que se habían perdido y que no teníamos, todo este mundo de la reproducción en 3D. Empezamos a hacerla aquí con San Benito, ¿no? Hace ya muchos años. Por lo tanto, volvía a ser Berruguete también otra figura de vanguardia a la hora de utilizar este tipo de criterios, ¿no? Esos relieves color chocolate que ven ahí son, en definitiva, esos que ven blancos teñidos arriba, ¿no? Y que se hacían a partir de los originales para cubrir los espacios que no existían, ¿no? Bueno, aquí hay alguna foto de esas impresionante, de lo que supuso el montaje de la arquitectura, esos ensayos que se hacían con plantillas en la pared para ver cómo había que colocar los objetos después originales, y finalmente cómo quedaron las salas realmente espléndidas, ¿no? Y sobre todo con una facilidad para la lectura de un retablo fragmentado al que le faltan muchos elementos y que es muy difícil de recomponer, ¿no? Pero que permite hacer una lectura ordenada, es decir, podemos ir del banco al primer cuerpo y al segundo cuerpo con lo que conservamos, pues de una manera muy coherente y bueno, con los nuevos medios que tenemos, ¿no? Es como otra vuelta de tuerca sobre aquello que se había hecho en los años 30, incluso recientemente pudiendo incorporar una maqueta de madera que al final es la sustitución del cuadro de Cossío, ¿no? Es decir, es una cuestión volumétrica del cuadro de Cossío que tiene la misma intencionalidad y es mostrar al espectador cómo era o cómo se mostraba el conjunto en su integridad, ¿no? Bueno, todo ese estudio y todo ese proceso de investigación que fuimos llevando a cabo, de restauración, de difusión, también terminó cristalizando con el paso del tiempo en una de las exposiciones temporales que ya se pudieron llevar a cabo aquí en el Palacio de Villena, cuando ya el edificio estaba funcionando plenamente y cuando ya estaba acabada naturalmente la obra de San Gregorio, ¿no? Que fue esta exposición, Hijo de Laoconte, que lo que planteaba no era ver a Berruguete no con los ojos de una exposición antológica, no hacer un recorrido cronológico por toda su obra, sino buscar el vínculo de Berruguete con las fuentes clásicas, ¿no? De qué manera había bebido en las fuentes clásicas, de qué manera había trabajado en Italia a través de ese testimonio de Vasari que nos dice que estaba copiando directamente el Laoconte junto a grandes artistas italianos, y como después en los años 30 efectivamente Moreno Villa decía que Alonso Berruguete no era hijo de Pedro Berruguete sino que era hijo del Laoconte, ¿no? Y cómo utilizamos los yesos, ¿no? Esa estupenda colección de yesos que afortunadamente se vinculó a este museo, y antes contaba Jesús la génesis del proceso, y cómo pudimos utilizar el Laoconte de yeso para poder contar esa historia en esta exposición que, como decíamos, buscaba ese vínculo entre unas cosas y otras, y aquí se pudo poner en marcha la venera, ¿no? Aquella venera que está guardada en el almacén con esos gajos que parecen canoas, ¿no? Y que están fuera de su contexto y que pudimos al final poner en pie. Y yo le hago también otra petición, me animo, después de lo de Jesús,
me animo al director a hacerle esa petición y es que se pueda incorporar la venera a la colección permanente, que es un tema que después de la exposición del Laoconte hablamos, ¿no? Y que en la última sala de Berruguete, en la sala 3, se podría realmente, porque hay espacio, para reconstruir este montaje, es decir, para poner la venera y poder colocar encima el Calvario, ¿no? Y realmente me parece que sería algo muy espectacular, porque si hay un elemento arquitectónico que dé identidad al retablo de San Benito, es la venera, ¿no? Y después del esfuerzo que se hizo para la exposición, podría ser una opción atractiva. Perfecto. Bueno, también Berruguete nos ayudó, y acabo, ayudó a protagonizar otro hito en la historia del museo, ¿no? Y que fue el poder llevarlo a una exposición internacional. Yo creo que fue la primera vez que se hacía una exposición internacional monográfica dedicada a un escultor clásico español, que fue la que se hizo en la National Gallery de Londres justamente en el año 2019. Ahí ven ese cartel con un detalle de la Epifanía de Santiago y al lado compartiendo el espacio con una gran exposición de Verrocchio que se hacía en la National Gallery, ¿no? Es decir, Berruguete volvía a dar ese salto y volvía a estar el primero otra vez en esa secuencia, ¿no? Una exposición que era pequeña, tenía 3 salas, pero que, bueno, con un despliegue también impresionante, nos permitió dar a conocer también al artista desde otro punto de vista también museográfico y también de investigación, porque se publicó un catálogo al respecto, y también conocer el despliegue de medios de la National Gallery de Washington, que no tenía nada que ver con lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer aquí. Aquí ven algunas de las imágenes. La exposición tuvo una segunda sede en el Meadows de Dallas, que lamentablemente coincidió con el año 2020. En el 15 de marzo de 2020 teníamos que viajar a Dallas para hacer el montaje de las esculturas, que fue el cerrojazo de la pandemia. La exposición se inauguró un poco tiempo después, ya después del verano, pero pasó prácticamente sin pena ni gloria precisamente por esta circunstancia. Como ven, también fue una exposición muy hermosa en Dallas, más grande que la de Washington, con más piezas, pero de nuevo Berruguete volvió a estar en la vanguardia otra vez, porque nos obligó a hacer el primer correo telemático que hicimos desde el museo, y fue el correo telemático que se hizo para el desmontaje de las esculturas, para su instalación y para su posterior embalaje para traerlas a España, ¿no? No había posibilidad de viajar, no se podía viajar a Dallas, y utilizando estos medios y a horas un poco diferentes para adaptarnos al mundo americano, pues se hizo un desmontaje y un montaje que no causó ni el más mínimo problema, ¿no? Y que también ayudó a demostrar que cuando las cosas se hacen con rigor y se hacen bien y con profesionales, porque realmente los profesionales del Museo Meadows eran muy buenos profesionales, se podía llevar a cabo una aventura de este tipo, ¿no? Y las obras, afortunadamente, llegaron a buen puerto, ¿no? Bueno, pues esto es lo que les quería contar. Este paseo que nos habla de Berruguete como uno de nuestros protagonistas, al lado de otros muchos escultores maravillosos que tenemos en esta colección, y que nos ayuda a contar nuestra propia historia. Muchas gracias.